Cuando el hombre se aleja de Dios o de Estados Unidos, terminará adorando las obras de sus manos. Él adorará lo suyo. Él servirá a su propia tecnología. Entonces los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Abandonaron al Señor, su Dios, el de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto. Siguieron a otros dioses de entre los dioses de los pueblos que estaban a su alrededor, y se postraron ante ellos. Cuando Israel se alejó de Dios, se volcaron a los dioses. En hebreo, ¿cuál es la palabra para Dios? Elohim, díganlo Elohim. La palabra para dioses o falsos dioses es Elohim. La misma palabra. Así que el punto es, si te alejas del Elohim, terminarás volviéndote a esos Elohim. Si te alejas de Dios, los dioses entrarán. El vacío no va a permanecer, la casa no se queda vacía. Entonces, ¿qué le pasaría a Estados Unidos? Cuando Israel se alejó de Dios, se volcaron a los dioses. El dios número 1, o el principal de la lista, era Baal. O su nombre real era Baal. Por eso hay 2 letras ahí. Es Baal. Entonces, ¿cuáles eran los signos de Baal en una cultura? Cuando Baal llegó a Israel, fue un giro hacia el materialismo. Baal era el dios de este mundo. Baal era carnal, físico, sensualidad, materialismo. Entonces, ¿qué le pasó a Estados Unidos? Cuando Estados Unidos se alejó de Dios, el resultado, este espíritu de Baal, nos hizo cada vez más materialistas. Vimos cómo nuestra cultura se alejaba cada vez más de la espiritualidad, volviéndose más materialista, más sensual, carnal, e incluso cada vez más vulgar. Eso es lo que le pasó a Israel. Cuando el espíritu de Baal se apoderó de Israel, la nación se volvió pagana. Así que el signo de Baal, el espíritu, es llevar a una nación piadosa o cristiana a la paganización, a lo pagano. Bueno, eso es exactamente lo que le ha pasado a Estados Unidos. No lo llamarán pagano, pero es exactamente eso. Cada uno de nuestros valores que han sido revocados lo han sido en la dirección del paganismo. La idea de matar a los no nacidos, eso es del mundo pagano. La idea de confundir el género, eso es del mundo pagano. Y mucho más. Y así nuestra cosmovisión, de hecho, somos más parecidos ahora al mundo pagano en nuestros valores que al pasado cristiano. El giro de Israel hacia Baal significó que iba a haber una proliferación de dioses e ídolos. Mira, cuando quitas a Dios, terminas con los dioses, Elohim e ídolos. Porque cuando se quita a Dios, no se puede quitar la necesidad de Dios. Así que incluso al eliminar a Dios, sigue existiendo la necesidad de adorar. Por lo tanto, si no adoras a Dios, vas a adorar a algo más. Y así la Biblia dice que Baal en realidad tiene un plural para Baal, Baalim, inténtenlo. Baalim, eso significa los Baales o los muchos Baales. Había Baales para pueblos, había Baales para esto y aquello, Baales con nombres distintos. Porque Baal se reprodujo, todos tenían su propio Baal. Cuando quitas a Dios, todo se convierte en Dios. Cuando quitas a Dios, cualquier cosa se vuelve Dios. Al quitar a la deidad, terminas deificando todo lo demás. Eliminas a Dios, deificas lo que no es Dios. Así que en Estados Unidos, al eliminar a Dios de la cultura, otros dioses proliferaron y se hicieron más fuertes. El yo, el placer, la comodidad, el dinero, el sexo, la pornografía, las drogas, lo que sea. Incluso las ideologías se volvieron Dios. El wokeísmo, donde la gente sigue ciegamente a su nuevo Dios y perseguirán a cualquiera que lo cuestione. Cuando tienes un solo Dios, el monoteísmo, tienes una sola verdad. Todo va de la mano. Todo se mantiene unido. Tienes una sola verdad. Pero con muchos dioses en el paganismo, no tienes una sola verdad. Tienes muchas verdades. Nada se mantiene unido. ¿Tienes caos en realidad? Tienes confusión. Y así con Baal tenías muchos dioses. Y él era el jefe de ellos. Y así hay un cambio. Cuando te alejas de Dios, te alejas de la verdad. Te alejas de lo objetivo y verdadero hacia lo subjetivo, lo que sea que yo piense. ¿El proceso puede llamarse subjetivación? Nos alejamos de la verdad e incluso de la idea de que existe una verdad. Compartí el viernes, ya saben, esto ha llevado a la gente a decir, tengo mi propia verdad. Eso es verdad para mí. O esta persona es su verdad personal. ¿Qué significa eso?
La verdad por definición no es tu verdad personal. La verdad 2 más 2 es igual a 4. Eso es verdad. Si mi verdad personal es que 2 más 2 es 5, no importa porque no es verdad. Si un hombre cree que no es hombre, sino mujer, eso no lo hace verdad. Si un hombre cree que es un perro, un niño o lo que sea, no importa, porque lo que pasó es que quitamos la verdad. Y al quitar a Dios, quitas la verdad. Una vez que quitas la verdad, todo vale. Lo que pasa con la idolatría, ¿qué es lo que implica? La idolatría es cuando alguien hace un ídolo y convierte a ese ídolo en su Dios. Ahora, Dios es la realidad. Dios es la verdad. Así que cuando haces un ídolo, estás fabricando la verdad. Estás creando tu propia verdad. Estás creando a Dios a tu imagen. Así que si creas a tu propio Dios, has creado tu propia verdad. Y si creaste tu propia verdad, creaste tu propia realidad. Así que cuando nos alejamos de Dios, la sociedad empieza a alejarse de la verdad y luego de la realidad. Diciendo cosas como que no hay hombre ni mujer, te has alejado de la realidad. Eso lleva a que incluso cuando dicen, bueno, estamos cambiando. Si una cultura dice que esto era malo y ahora es bueno, o que esto es bueno y ahora es malo, cambia los caminos de Dios, cambias la realidad. Dices que eres Dios, porque solo Dios puede hacer eso. Llamar mujer al hombre y hombre a la mujer. Y redefinir palabras es una señal de que intentas distorsionar la realidad. Incluso la palabra trans significa transición. Pasas de una realidad a otra, pero al final no puedes hacer eso. Otra señal de Baal y el paganismo es que el paganismo borra los límites. Si miras las imágenes o el culto pagano antiguo, borran los límites. Borran los límites entre hombre y animal, hombre y mujer, y Dios y hombre, o creación y creador. Existe el politeísmo, que son muchos dioses, pero parte del paganismo es el panteísmo. ¿Saben qué significa eso? Teísmo, Dios, pan, todo. Todo es Dios. Básicamente dice que todo es Dios. Pero miren, si todo es Dios, nada es Dios. Creen que el mundo es Dios. Dios es el mundo. ¿Saben dónde se ve hoy? En la religión oriental. Porque la religión oriental básicamente dice que el mundo es Dios. Y Dios es el mundo, todo es Dios. Se ve en la nueva era, porque la nueva era viene de la creencia oriental. La idea de que eres tu propio Dios, el Dios, solo debes conocer la divinidad. No, no, no. Y que el mundo es Dios, la naturaleza es Dios, por lo tanto se adora a la naturaleza. Adoras a la naturaleza. Eso es pagano. Nosotros no adoramos a la naturaleza. Somos administradores de la naturaleza, pero no sus adoradores. Los límites se rompen. Los límites entre hombre y animal, de nuevo, rotos. Lo que significa que empiezas a devaluar al hombre, tratándolo como animal mientras elevas lo demás. Aquí hay otra señal de Baal. Baal significa Señor. Señor, amo. Y dice que cuando Israel se alejó de Dios, se fue tras muchos Baales. ¿Qué significa eso? Significa que se fueron tras muchos señores. Significa que cuando Estados Unidos se alejó de Dios, empezó a buscar otros señores y amos. No nos volvimos más libres. Fuimos cada vez más dominados por sustancias, medicamentos, drogas, alcohol, pornografía, medios, internet, por todo. Nos esclavizamos más porque al alejarse de Dios hay muchos Baales y muchos amos. Luego hay otra conexión. Otra conexión. Miren, en el paganismo, de nuevo, cuando alguien hace un ídolo y lo adora, ¿qué está diciendo? Dice que el creador debe adorar a la creación. ¿Entienden? Fuimos hechos a imagen de Dios, así que en realidad decimos que Dios debe adorarnos. En realidad es egocéntrico. Es lo opuesto, la inversión de la realidad, porque la realidad es que la creación adora al creador. El creador no adora a la creación, pero en la idolatría, el creador adora a la creación. Y adoramos las obras de nuestras manos. Bueno, hay otra revelación aquí. Porque cuando Pablo habló en el Areópago al mundo pagano, estaremos en el Areópago, habló de idolatría. Y la palabra que usó para hablar de idolatría fue la palabra griega tekne, de la cual proviene tecnología. Y obtenemos la palabra tech. ¿Cuál es entonces la revelación? Cuando el hombre se aleja de Dios o de Estados Unidos, terminará adorando las obras de sus manos, adorará a la suya, servirá a su propia tecnología. Así que, mientras Estados Unidos y Occidente se alejaban de Dios, nos esclavizamos cada vez más a nuestra propia tecnología. ¿Quieren ponerlo a prueba? Hagan que alguien les quite su celular por una semana.
Nos hemos convertido en una nación, una cultura adicta a nuestra tecnología, adicta a nuestras computadoras, que cada vez más es el hombre quien es el siervo y la tecnología se convierte en el amo. Y ahora, con la inteligencia artificial, está en un nivel completamente nuevo, porque ahora te está diciendo qué hacer. Se está apoderando de tu cerebro. Hay una escritura, otra revelación aquí de la Biblia, que dice que quienes adoran ídolos se vuelven como sus ídolos. ¿Recuerdan donde Dios dice que se vuelven como sus ídolos? Son mudos y son sordos. Bueno, traducción. Ahora, quienes sirven a su tecnología se volverán como su tecnología. ¿Qué significa eso? La gente se volverá menos humana, más como computadoras, menos capaz de socializar, como muchos de los jóvenes que son adictos y no se relacionan entre sí, mientras que la tecnología se vuelve más como asumiendo las funciones de la humanidad, incluso pensando por nosotros. Ahora, aquí está el asunto. Cuando el espíritu de Baal se apodera de una cultura, no solo va por la cultura en general. Va por el pueblo de Dios. Va por los adoradores de Dios. Va a la iglesia. En otras palabras, Baal va a la iglesia. Quiero que vean algo. Éxodo 32. Dice, entonces el Señor habló a Moisés. Moisés está en el monte Sinaí. El pueblo está abajo y decidieron adorar a un becerro de oro. El Señor dijo, baja Moisés de inmediato, porque tu pueblo, al que sacaste de la tierra de Egipto, se ha portado corruptamente. Rápidamente se han apartado del camino que les di. Yo les ordené. Se han hecho un becerro de metal fundido. Y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios. Y dijeron, escuchen, este es tu Dios, Israel, que te sacó de Egipto. Piensen en eso, piensen en eso. Cuando pensamos en el becerro de oro, pensamos, bueno, simplemente se volvieron a otro Dios. Pero aquí dicen, no, este es el Dios de Israel. Este becerro es el Dios de Israel. ¿Quién te sacó de Egipto? Entonces, ¿podemos hallar pruebas de Baal en la iglesia? Bueno, primero que nada, hallamos a Baal en muchas denominaciones tradicionales que se han alejado de Dios. Básicamente abandonaron la palabra de Dios. Fue paso a paso. Y luego, al alejarse de la palabra, le abres la casa a los dioses. Miren, en el monte con Moisés estaba la palabra. Abajo estaba el becerro de oro. Es lo uno o lo otro. Y muchas denominaciones se alejaron de la palabra hace años. No se notó tanto porque seguían al mundo, pero no sabías que seguían al mundo. Porque la cultura era, entre comillas, cristiana. Pero al caer la cultura en la apostasía, esas iglesias se dejaron llevar. El punto es que ahora hay iglesias bendiciendo y santificando lo que la Biblia llama abominación. Y hay, entre comillas, iglesias bendiciendo la matanza de bebés no nacidos, bendiciéndolo. Eso es adorar a Baal. Hay iglesias con banderas arcoíris que impulsan la mutilación de género, la santifican y defienden, y perseguirán a quienes sigan a Dios. Es interesante porque suelen ser las mismas iglesias que más odian a Israel y tratarán de defender su postura. Dirán que de algún modo se basa en una revelación de Dios, que son espirituales, que son tolerantes. No, no lo son, simplemente apostataron. Siguieron a la cultura y cuando ésta se hundió se volvieron como ella. Eso es todo. Pero miren, exponer a Baal en esas iglesias, en las iglesias apóstatas, es bastante fácil. Es pan comido. Pero quiero hablar de Baal en otra iglesia, en la evangélica, la verdadera iglesia nacida de nuevo, porque no notamos que Baal también se ha metido ahí. ¿Qué hace Baal? Baal es del mundo, así que su espíritu influye en la iglesia para que sea como el mundo, como la cultura. La iglesia debería influir en la cultura, pero en Estados Unidos, la cultura ha influido más en la iglesia que al revés. La influencia de Baal, que dijimos, aleja a la gente de la verdad objetiva, Dios, hacia la verdad subjetiva. Los muchos Baales, o sea, de la verdad de la palabra de Dios a lo que yo pienso o siento, lleva al relativismo y a la exaltación de los sentimientos. Es realmente parte de nuestra cultura. No siento el amor de Dios. Bueno, no importa si sientes el amor de Dios. Conoces el amor de Dios y luego lo sentirás. No me siento salvo. No se trata de sentirse salvo. Sé que la Biblia dice esto, pero no lo siento. Eso no importa. Saben, díganle eso a Dios el día del juicio. Me arrepentiré cuando lo sienta. Serviré a Dios cuando lo sienta.
Saben, en realidad no importa. Los sentimientos no mandan. Es la palabra de Dios. Dios lo dice. Tú lo haces, pero estoy enamorado de ella. Tiene que estar bien. No, en realidad es adulterio. Pero se siente tan bien. Bueno, eso te dice a dónde van los sentimientos. Los sentimientos no son morales. Saben, es tan dulce. Él me comprende. Pero estás cometiendo adulterio. Va a destrozar vidas. Va a destrozar hogares. Va a destrozar tu vida y tu camino. Dios no dijo, no cometerás adulterio a menos que se sienta bien. Claro que se siente bien porque eso es lo que el pecado usa. El pecado usa los placeres que Dios puso en la creación y los aleja de Dios y los tuerce, para que al final no haya placer ni alegría de todos modos. La lujuria se siente bien por un momento, pero luego todo va cuesta abajo. No debemos ser esclavos de nuestros sentimientos, impulsos u hormonas. No debemos vivir como animales. Somos hijos de Dios. Eso es superior, vencemos al mundo. Saben, Dios no dijo, o Jesús no dijo, sentirás la verdad. Él no dijo eso, Él no dijo sentirás, ese es el problema. Creemos que vamos a sentirlo. Él no dijo sentirás la verdad, y la verdad te hará libre. Dice conocerás la verdad. Ahí es cuando te hará libre. Hola, espero que estén disfrutando el video. Si quieren recibir más mensajes como este, solo denle al botón de suscribirse. Recibirán las actualizaciones proféticas más recientes sobre eventos actuales y todo lo demás. Mis enseñanzas, los misterios y más. Ahora volvamos al mensaje. Ni siquiera dice que sentirás amor. No dice eso. Eso no es un mandato. Saben, es genial. Cuando sientes, todo eso es genial, pero eso no guía. No dice siente amor. Dice, ama al Señor tu Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. No dice siente ese amor. Ese es el punto. Porque los sentimientos de amor vendrán y se irán. Así son las cosas. No dice, esposos sientan amor por su esposa. Dice, esposos amen a su esposa. Ámense los unos a los otros. No sientan. Si lo sientes, genial. Si no lo sientes, no importa. Eso es lo que vas a superar. Alguien se está ahogando en el agua. Le lanzas un salvavidas y no lo agarra. Dices, agárralo. Dicen, sí, pero no lo siento. Bueno, Dios te está dando las palabras de vida. Es un salvavidas. Es la salvación. Es eterna. No tienes que sentirlo. Tienes que agarrarlo. Aférrate a ello y sigue adelante. Y ahora hay otra forma de esto porque quiero pisar callos por igual. Quiero ser justo en eso. Saben, puede que pise callos. Dije, pero no importa porque no nos preocupan los callos. Nos preocupa la verdad. Porque eso es lo más importante. Esta es ahora otra forma de ello, y es con el movimiento hipercarismático. Ahora Dios es real, y el Espíritu de Dios es real, y sus dones son reales. No se han detenido, pero puedes desviarte por ese camino también, no con Dios, sino a tu manera, porque el problema es que para muchos creyentes toman la idea del Espíritu y la usan para ir a donde quieran, y alejarse de la palabra y no estar cimentado en la palabra. Saben, en otras palabras, pones a Dios al principio de la frase y ya es espiritual. Si dijeras, oh, quiero casarme con esa persona, eso no es espiritual. Bueno, puede que no lo sea, pero pones, Dios me dijo que me voy a casar con esa persona. De repente es espiritual. No, no lo es. De hecho, es peor, porque pones a Dios sobre ti mismo. No, ¿saben qué es lo que hace eso? Eso es panteísmo. Estás haciendo que todo sea Dios. Estás haciendo que lo que quieras sea Dios. Eso es idolatría. Y eso es Baal. Es paganismo, porque estás tomando, en lugar de conformar tus deseos a Dios, estás conformando a Dios a tus deseos. Otra señal de esto, y más callos que pisar, la prosperidad. Baal era el dios de la prosperidad. Él era el dios de la fertilidad. Sigue a Baal y tus campos serán prósperos. Aumentarás. Obtendrás ganancias. Bueno, no creo que sea un accidente. Que el signo del materialismo estadounidense y la búsqueda del dinero por sí mismo en Wall Street sea la imagen de un toro fundido, que es la imagen que era Baal. Esa es la imagen de Baal. No digo si esa era su intención, pero esa es la imagen de Baal en la Biblia. Es un toro fundido. Pero esto también está en la iglesia. Una cultura de consumo enfocada en obtener. Personas que van de iglesia en iglesia porque no se sintieron guiadas o ministradas. Vas a seguir siendo un niño. Vas a seguir siendo inmaduro hasta que crezcas en Dios. El espíritu de Baal dice, obtén. La palabra de Dios dice, da y se te dará. El espíritu de Baal dice, toma, 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 obtén. Y la palabra de Dios dice, pierde. Y hallarás. No me están sirviendo. No se supone que te sirvan. ¿Se supone que debes servir? Si te sirven es la cereza del pastel.
Y si todos tienen la actitud de que voy a servir como la tuvo Jesús, entonces todos van a ser servidos. No porque exijan ser servidos, sino porque se enfocan en servir y todos van a ser servidos. Si tienes a todos diciendo, voy a ser servido, nadie va a ser servido. Y todos van a odiar a todos los demás. O la Biblia se vuelve un mercado, ya saben, donde básicamente, ya saben, me gusta esta escritura, me gusta esta escritura. Esta, ya saben, toma tu cruz, no vamos a poner eso en el refrigerador. Saben, no funciona así. No son simplemente las palabras de Dios, es la palabra de Dios. Es todo uno. No puedes elegir a tu gusto. Y así tenemos una cultura de gratificación instantánea, y eso también está llegando a la iglesia. Una cultura de autocomplacencia, ya saben, un cristianismo centrado en el yo, enfocarse en ciertas escrituras, restarle importancia a las otras. Y ya saben, miras a creyentes de lugares como China o en el pasado Europa del Este que sufrieron por su fe. Y tenían más alegría y más madurez y más fruto que tantos creyentes en Estados Unidos. Y eso nos lleva a este otro caso. Dios sí quiere que prosperemos. Sí, Él quiere que prosperes de las formas más importantes. Sí, pero eso no significa que Dios quiera que cada creyente tenga más autos, más cosas, más riquezas, para ser aún más materialista de lo que eres. Es mucho más profundo que eso. Y el problema con el Evangelio de la Prosperidad, escuchen, hay una verdad en él. O sea, las verdades son, uno, llévalo todo a Dios. Dios quiere bendecirte y ten fe. Cuanta más fe tengas, más te abres a las bendiciones de Dios. Sí, pero eso es parcial. Lo otro, no puedes tener una fe de resurrección sin la fe de la cruz. Y las bendiciones de Dios y su prosperidad son mucho más profundas que un auto o lo que compras en Amazon. ¿Saben? Porque eso va a pasar. Y el punto es, si en eso consiste tu fe, ¿en qué eres mejor que la persona materialista que no tiene a Dios? Cuando eso se vuelve el fin, Dios trabajará para ti. No se trata de eso. Estás usando a Dios para obtener algo. Eso no es fe. Lo único que haces es tener una mejor forma de ser materialista. Eso es Baal. Eso es Baal. La gente adoraba a Baal para poder obtener más. Ya saben, el que tiene más al final gana. No, esa no es nuestra fe. ¿Saben? Así que, sí, lleven sus necesidades a Dios. Créanle a Dios por lo mejor. Que tal vez no sea lo que piden, pero será mejor. Y la prosperidad más importante no es algo que compras en Amazon. Y no piensen que cualquier cosa que confiesen se hará realidad. Esa no es nuestra fe. Eso no es bíblico. Eso es pagano. Es incluso blasfemia, porque tú no eres Dios. Solo Dios puede hablar y que todo suceda. La Biblia dice, sí, pide y recibirás, pero pide conforme a su voluntad. En eso es en lo que puedes apoyarte. Y su voluntad es lo mejor, sea lo que pienses o no. Nuestra fe no se trata de que Dios sea nuestro siervo. Aunque Dios lavó nuestros pies, se trata de que seamos siervos de Dios. No estamos aquí dándole órdenes a Dios. Nos rendimos ante nuestro Dios. De lo contrario, es Baal. Verán, y lo otro que era Baal y cómo afectó a la iglesia o al templo, es que cuando Israel seguía a Baal, seguían a la cultura que los rodeaba. Tengan cuidado de que no terminemos siguiendo a la cultura en lugar de a Dios. Hola, soy Jonathan Cahn y espero que el video haya sido de bendición. Asegúrate de oprimir el botón de suscribir y activa la campanita para que se te notifique cada vez que se publique un nuevo video. Puedes compartir tus reacciones en los comentarios y cómo te ha bendecido, y comparte este video con tus amigos. Gracias por ver y nos vemos la próxima vez.